Morty y Summer serán expulsados oficialmente. Los niños acaban de ser expulsados por ser unos idiotas pretenciosos. Todos creemos saber de qué trata este episodio de Rick y Morty. A simple vista, parece una historia sobre dos adolescentes malcriados que finalmente reciben el castigo que merecen. Morty y Summer son expulsados de la escuela por abusar de la tecnología de Rick. Su familia ya no puede controlarlos y la solución parece sencilla: enviarlos a un campamento para que aprendan una lección. Pero mientras más analizaba el episodio, me daba cuenta de que esa no era la verdadera historia. Y en realidad, este capítulo habla de un problema mucho más profundo, uno que lleva construyéndose durante varias temporadas y del que nadie está hablando. Porque la pregunta realmente importante no es por qué Morty y Summer se volvieron tan consentidos. La verdadera pregunta es quién los convirtió en eso. La respuesta es tan evidente que el propio episodio nos las dice durante los primeros minutos. Rick no está castigando a dos adolescentes rebeldes, está enfrentándose a las consecuencias de haber creado una familia que depende completamente de él. Lo más irónico es que ni siquiera parece darse cuenta de que el problema empezó por su culpa. El episodio abre con una escena que, aunque parece un simple chiste, establece perfectamente el conflicto principal. Summer y Morty son expulsados de la escuela después de utilizar varios de los inventos de Rick para resolver situaciones cotidianas. Morty incluso utiliza una técnica de clonación, una referencia bastante clara a Naruto, demostrando que para él ya es completamente normal recurrir a la tecnología de su abuelo en lugar de resolver los problemas por él mismo. Lo preocupante no es que hayan usado estos dispositivos, lo realmente preocupante es que ya ni siquiera consideran otra opción. Y es aquí donde Beth pronuncia una de las frases más importantes del episodio. Después de escuchar todo lo que hicieron, les pregunta: ¿qué les pasó? Ya ni siquiera los reconozco. Ese momento parece que simplemente está rayando a sus hijos. Pero unos minutos después hace una observación mucho más interesante. Beth señala directamente a Rick y le dice que ellos son así porque él siempre termina resolviendo todos sus problemas. Es una frase que pasa casi desapercibida, pero en realidad resume toda la tesis del episodio. Si lo pensamos por un momento, Beth tiene toda la razón. Durante años hemos visto cómo Rick elimina cualquier consecuencia antes de que sus nietos tengan la oportunidad de enfrentarla. Si Morty se mete en problemas, Rick construye algo para solucionarlo. Si alguien amenaza a la familia, Rick tiene un arma capaz de destruir todo un planeta entero. Incluso si mueren, existen universos de reemplazo donde simplemente pueden empezar de cero. Vivir junto al hombre más inteligente del universo significa que el fracaso prácticamente ha dejado de existir. Esto termina generando un efecto muy peligroso, porque Morty y Summer ya no necesitan pensar antes de actuar, porque saben que tarde o temprano Rick aparecerá para arreglar cualquier desastre. No han aprendido a asumir sus responsabilidades, han aprendido que siempre existe un botón capaz de borrar las consecuencias. Es exactamente la clase de dependencia que Rick siempre ha despreciado en los demás, pero sin darse cuenta la ha fomentado dentro de su propia familia. Lo curioso es que el episodio nunca intenta convertir a Rick en la víctima, de hecho apenas aparece en pantalla. Demuestra exactamente por qué Beth tiene razón. Cuando él llega a la escuela convierte al director en una zanahoria, solo para intimidarlo y solucionar el problema en cuestión de segundos. No habla con él, no intenta convencerlo, ni siquiera escucha lo ocurrido. Simplemente utiliza su poder para imponer su voluntad. Para Rick, esa siempre ha sido una forma más rápida de resolver cualquier conflicto. Y este pequeño chiste de la zanahoria termina siendo mucho más importante de lo que parece. Durante todo el episodio, Rick amenaza constantemente a Jerry para convertirlo también en una zanahoria. A simple vista es un gag recurrente, pero también refleja perfectamente cómo Rick maneja sus relaciones personales. En lugar de dialogar, utiliza el miedo. En lugar de generar respeto, impone autoridad mediante su inteligencia. Es un comportamiento tan normal para él que ni siquiera cuestiona si está haciendo lo correcto. Después ocurre otra escena que suele pasar desapercibida. Morty enfrenta directamente a Rick y le dice que en realidad él ya no hace nada, que se ha vuelto perezoso y que simplemente utiliza sus inventos para evitar cualquier esfuerzo. Lo interesante es que por primera vez en mucho tiempo Morty tiene razón. Rick ya no siente la necesidad de enseñar, de corregir o incluso de involucrarse emocionalmente. Le resulta mucho más sencillo presionar un botón y hacer que desaparezca el problema. Es precisamente esa conversación la que provoca la decisión más importante de todo el episodio. Rick anuncia que enviará a Morty y a Summer a un campamento espacial para que aprendan una lección. A primera vista parece el típico castigo de un adulto cansado de dos adolescentes insoportables. Sin embargo, si observamos con atención sus palabras, descubrimos que Rick utiliza un término muy específico para describirlos: rémoras. Ese detalle cambia completamente la escena. Rick no los llama inútiles ni irresponsables. Los compara con un pez que vive adherido a otros animales más grandes para alimentarse de ellos sin hacer ningún esfuerzo. En otras palabras, les está diciendo que se han convertido en unos parásitos que sobreviven gracias a alguien más poderoso. Y aquí aparece la gran ironía del episodio. Porque Rick tiene razón, pero solo a medias. Morty y Summer siguen dependiendo de él, pero el verdadero problema es él quien los enseñó a hacerlo. Lo más interesante es que el episodio no tarda en demostrar que Rick también forma parte del mismo problema que está intentando corregir. Cuando decide enviar a Morty y a Summer al campamento, parece que finalmente está actuando como un adulto responsable. Sin embargo, basta con observar cómo lo hace para entender que una vez más está eligiendo el camino más fácil.
No habla con ellos, no intenta hacerles entender por qué se equivocaron, y mucho menos busca enseñarles algo. Simplemente los arrastra fuera del planeta como si fueran una molestia de la cual quisiera deshacerse cuanto antes. Y Morty lo deja en evidencia con una frase que muchos pasaron por alto. Le dice que ya ni siquiera está haciendo nada, que solo es un viejo perezoso. Aunque el comentario suena insolente, es imposible decir que está completamente equivocado. Si recordamos las primeras temporadas, Rick disfrutaba enfrentándose a desafíos, improvisando soluciones y resolviendo problemas imposibles. Ahora, en cambio, parece utilizar su inteligencia únicamente para evitar cualquier inconveniente que altere su comodidad. Esto queda todavía más claro cuando utiliza un enorme imán para traer a Morty y a Summer hasta el techo y comienza a extraerle piezas cibernéticas que él mismo había implantado en ellos. La escena está presentada como un chiste exagerado, pero esconde una realidad bastante inquietante. Rick modificó a sus nietos sin que ellos siquiera fueran conscientes de ello. Es una demostración de que hasta qué punto controla sus vidas. Ellos creen tomar sus propias decisiones, cuando en realidad llevan años dependiendo de la tecnología que ni siquiera sabían que existían dentro de sus cuerpos. Y aquí encontramos otro detalle muy interesante. Rick revive a Morty y a Summer apenas unos segundos después de haberlos matado accidentalmente durante el procedimiento. Lo hace con absoluta naturalidad, como si la muerte fuera un simple inconveniente técnico. Para él, las consecuencias dejaron de tener significado hace mucho tiempo. Pero ese es precisamente el ambiente en el que crecieron sus nietos. ¿Cómo podrían aprender responsabilidad si la persona que los educó considera que incluso morir puede solucionarse presionando un botón? Una vez llegan al campamento, el episodio introduce una idea que en mi opinión muchos análisis pasaron completamente por alto. Rick no envía a Morty y a Summer a un lugar donde aprendan disciplina, los envía a convivir con otros adolescentes exactamente iguales a ellos. Todos son hijos de personas extremadamente poderosas o inmensamente ricas. Todos crecieron sin límites. Todos están acostumbrados a conseguir lo que quieren sin esfuerzo. En otras palabras, Rick acaba de encerrar a dos personas consentidas con cientos de personas todavía más consentidas que ellos. Convierte el campamento en una especie de experimento social. ¿Qué ocurre cuando reúnes a un grupo de jóvenes que nunca asumen las consecuencias de sus actos? La respuesta parece muy rápida. No construyen una sociedad mejor ni aprenden unos de otros. El lugar se convierte en un caos absoluto donde cada uno hace únicamente lo que le da la gana. No existen reglas, no existe responsabilidad y tampoco existe ningún adulto dispuesto a poner límites. Lo curioso es que al principio Morty y Summer están fascinados. Para ellos es el lugar perfecto. Nadie les dice qué hacer, pueden organizar sus fiestas, romper cualquier norma y vivir exactamente como siempre habían querido. Durante unos minutos creen haber encontrado la libertad absoluta, pero el episodio utiliza esa falsa sensación de libertad para demostrar una idea bastante inteligente. Hacer siempre lo que quieres no significa ser libre. De hecho, ocurre justo lo contrario. Cuando nadie impone límites, las personas comienzan a perder la capacidad de distinguir dónde deberían detenerse por sí mismas. Poco a poco, los demás chicos empiezan a cruzar líneas cada vez más extremas. Lo que empezó como simples fiestas terminan convirtiéndose en comportamientos completamente irresponsables. Hasta llegar al momento en que obligan a Morty y a Summer a darle una cerveza a un bebé alienígena recién nacido. Justamente ahí cuando ambos entienden algo que jamás habían experimentado. Durante toda su vida, ellos habían sido los más irresponsables del grupo, porque siempre tenían a Rick detrás para solucionar cualquier desastre. Pero ahora, rodeados de personas todavía más imprudentes, por primera vez sienten lo que experimentan los adultos cuando deben lidiar con alguien incapaz de medir las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, el episodio desarrolla una segunda historia que parece independiente, pero que en realidad está reforzando exactamente el mismo mensaje. Beth y Jerry entran en la habitación de Summer buscando drogas para descubrir que consumían sus hijos. Sin embargo, terminan drogándose ellos mismos por accidente. Es una situación absurda, sí, pero también profundamente simbólica. Los padres que deberían representar la madurez terminan comportándose exactamente igual que los adolescentes. Pierden el control y empiezan a tomar decisiones cada vez más ridículas. Es como si el episodio quisiera decirnos que el problema nunca fueron únicamente Morty y Summer. Toda la familia ha aprendido a enfrentar los conflictos buscando siempre la solución más rápida, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Incluso cuando Beth descubre que existe una medicina capaz de revertir los efectos de la droga, tampoco intenta resolver el problema por sí sola. Decide emprender un viaje improvisado hasta un supermercado espacial, convencida de que basta con encontrar una pastilla que todo lo vuelva a la normalidad. Es exactamente el mismo patrón que hemos visto durante todo el episodio. Cuando aparece un problema nadie intenta comprenderlo, todos buscan un atajo. Y quizás ese es el mayor legado que Rick ha dejado en su familia. No les enseñó a resolver problemas, les enseñó a evitarlos. En este punto es donde el episodio deja de hablar sobre adolescentes malcriados y empieza a hablar sobre Rick.
porque aunque toda la primera mitad parece construida para demostrar que Morty y Summer son el problema, la segunda mitad comienza a darle vuelta a esa idea. Poco a poco descubrimos que ninguno de los miembros de la familia sabe realmente cómo resolver sus propios conflictos sin depender de alguien más. La mejor prueba aparece cuando Beth y Jerry descubren que las pastillas que encontraron ni siquiera sirven para ellos. Todo su plan fracasa en cuestión de segundos, y es entonces cuando Jerry revela algo que sorprende incluso a Beth. Ya había llamado a Rick para que fueran a buscarlos. La reacción de Beth es inmediata. Se siente avergonzada porque una vez más terminó necesitando la ayuda de su padre. No le molesta haber cometido un error. Lo que realmente le duele es confirmar que sigue siendo incapaz de solucionar sus propios problemas sin recurrir a Rick. Sin embargo, el episodio vuelve a sorprendernos cuando Rick finalmente aparece, completamente drogado y borracho. Es un detalle que parece estar ahí únicamente para provocar una situación cómica, pero en realidad cambia el significado de la historia. Si Rick era la única persona que siempre solucionaba los problemas de todos, ahora ni siquiera él mismo está en condiciones de hacerlo. Por primera vez la familia pierde a su red de seguridad. Y entonces llega probablemente la frase más importante de todo el episodio. Todos quieren la ayuda del abuelo, pero nadie quiere al abuelo. Es una línea que puede pasar desapercibida, porque aparece en medio de varios chistes, pero creo que resume perfectamente el arco que ha tenido Rick durante toda esta temporada 9. Durante años Rick construyó su identidad alrededor de una sola idea: ser indispensable. Siempre era el más inteligente, el que tenía la solución perfecta y el único que podía salvar a todos cuando las cosas se ponían mal. Pero esa posición tiene un precio muy alto. Si todo el mundo solo te busca cuando necesita algo, llega un momento en el que empiezas a preguntarte si realmente te quieren, o simplemente necesitan lo que puedes hacer por ellos. Lo más triste es que Rick es en gran parte responsable de esa situación. Él nunca permitió que su familia creciera sin depender de él. Siempre aparecía antes de que pudieran equivocarse, antes de que aprendieran de sus errores y antes de que desarrollaran la capacidad de resolver sus propios problemas. Sin darse cuenta, convirtió a su familia en personas dependientes y luego terminó sintiéndose utilizados por esa misma dependencia. Es un círculo que él mismo creó. Mientras tanto, Morty y Summer viven exactamente el proceso contrario. Después de pasar buena parte del episodio disfrutando de una vida sin reglas, finalmente descubren que la ausencia total de límites también puede convertirse en un problema. Cuando los delincuentes toman a todos los niños como rehenes, ya no hay fiesta, ni privilegios, y tampoco tecnología que pueda resolver la situación por ellos. Esta vez deben actuar. Y aquí ocurre el cambio más importante del episodio. Por primera vez Morty y Summer dejan de esperar que Rick arregle todo. En lugar de quedarse paralizados, organizan un plan juntos con los demás chicos para escapar. Sí, utilizan a Rick como distracción durante la pelea, pero la diferencia es enorme. Ya no esperan sentados a que alguien los rescate, empiezan a participar activamente en la solución del problema. Es un pequeño cambio, pero representa la lección que Rick quería enseñarles desde el principio, aunque él nunca supo cómo explicarla. Lo curioso es que al final el episodio invierte completamente los papeles con los que comenzó. Al principio eran los adultos quienes intentaban controlar a los jóvenes, pero en el desenlace son Morty y Summer quienes terminan comportándose como los más responsables del grupo, mientras Rick y Beth y Jerry toman decisiones impulsivas bajo los efectos del alcohol y las drogas. Es una inversión muy inteligente que demuestra que la madurez no depende de la edad, sino de la capacidad para asumir responsabilidades cuando realmente importa. Incluso el último chiste del episodio ayuda a reforzar esta idea. Descubrimos que Beth y Jerry nunca iban a permanecer drogados para siempre. Simplemente malinterpretaron el nombre del producto que habían consumido. Es una broma sencilla, pero también funciona como una metáfora de toda la historia. Durante todo el episodio los personajes reaccionan impulsivamente porque nunca se detienen en entender realmente el problema que tienen enfrente. Todos actúan antes de pensar. Todos buscan soluciones inmediatas. Todos hacen exactamente lo que Rick les enseñó durante años. Y la escena post créditos termina de cerrar el círculo. Rick vuelve a molestar a Jerry con la amenaza de convertirlo en una zanahoria. Parece que nada ha cambiado, parece que todo vuelve a la normalidad, pero después de analizar el episodio, creo que esa sensación es engañosa. La temporada 9 ha insistido una y otra vez en mostrarnos una versión distinta de Rick. Ya no es únicamente el científico invencible que siempre tiene el control de todo. Poco a poco estamos viendo un personaje más vulnerable, más consciente de sus errores y sobre todo, más dispuesto a aceptar que su familia significa mucho más para él de lo que jamás estaría dispuesto a admitir. Creo que esa es la verdadera razón por la que este episodio existe. No fue escrito para enseñarnos que Morty y Summer son unos adolescentes consentidos, eso ya lo sabíamos desde hace varias temporadas. Fue escrito para demostrar que la dependencia dentro de la familia Smith no nació por accidente, fue construido durante años por el propio Rick. Lo más interesante es que el castigo nunca fue el campamento. El verdadero castigo fue obligar a Rick a enfrentarse a las consecuencias de la forma en la que educó a su familia. Y quizás esa sea la mayor ironía de todo el episodio. Rick llama rémoras a Morty y Summer porque viven pegados a él para sobrevivir. Pero al final del capítulo entendemos que Rick también necesita sentirse indispensable para darle sentido a su propia existencia. Ellos dependen de Rick, pero Rick también depende de ellos.
Y esa, más que cualquier referencia a Bill Morty o cualquier chiste del episodio, es la idea que realmente hace que Saluden a los Moros sea mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Si te gustó este análisis, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Rick realmente está cambiando durante esta temporada o simplemente sigue siendo el mismo de siempre?